Ave María Purísima. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. No basta escuchar, hay que vivir la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos presenta dos textos muy lindos, pero al mismo tiempo están llenos de verdad para nuestras vidas. La carta de Santiago nos dice, no basta escuchar la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. Por otro lado, el Evangelio de San Juan nos muestra a Jesús hablando con sus discípulos sobre la oración, sobre saber pedir al Padre en su nombre y sobre la confianza que nace en una relación verdadera con Dios. Si miramos bien, estas dos lecturas están unidas entre sí. Santiago nos habla de una fe que no puede quedarse en ideas, palabras o sentimientos. Y Jesús en el Evangelio nos habla de una relación que debemos tener con el Padre, que tampoco puede quedarse en fórmulas vacías, sino que debe convertirse en confianza, amor y vida. La fe cristiana no es solamente escuchar cosas bonitas sobre Dios, tampoco es solamente repetir oraciones. La fe verdadera es aquella que se transforma, pero que transforma la manera en que vivimos, hablamos, tratamos a los demás y en la cual tomamos decisiones. Santiago comienza con una advertencia muy fuerte. Sean realizadores de la palabra y no solamente oyentes. Esta frase es una verdad. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios en la misa, en una prédica, en la lectura espiritual, en el rosario, en el Evangelio, en las clases que da el Padre Freddy, o inclusive en un consejo. Incluso podemos sentirnos conmovidos en ese momento, pero después volvemos a una vida diaria, vacíos, sin sentimientos, y todo siempre sigue igual. Escuchamos que hay que perdonar, pero seguimos guardando resentimientos. Escuchamos que hay que amar al prójimo, pero ignoramos a quien necesita ayuda. Escuchamos que hay que cuidar la lengua, pero seguimos hablando de mal de los demás. Escuchamos que Dios debe estar en el centro de nuestra vida, pero vivimos como si todo dependiera únicamente de nosotros. Por eso Santiago compara al que escucha y no practica con alguien que se mira en el espejo. Con ese que se mira al espejo y después olvida cómo es. Esta parte me parece muy interesante. Mírese usted al espejo y recuerde su imagen. Muchas veces usted espiritualmente se mira al espejo y después se va y se le olvida cómo era usted. Cómo es la verdadera palabra de Dios. Y esto nos lo dice hoy Santiago. Es una imagen muy sencilla, pero muy fuerte. La palabra de Dios es como un espejo, nos muestra la verdad en nuestra vida, nos deja ver lo que está bien, pero también lo que necesitamos cambiar. Sin embargo, después de que miramos ese espejo, no hacemos nada. Entonces, eso significa que la palabra no ha llegado realmente a nuestros corazones. Una persona puede conocer mucho de religión, puede saber responder muchas preguntas. Eso se llaman los apologetas. Pueden asistir a muchas celebraciones. Pero si eso no se refleja en su forma de vivir, eso significa que hay algo incompleto. La palabra de Dios no es dada para decorar la mente, sino para convertir el corazón. Y Santiago todavía va un poquito más lejos, demasiado. Dice que si alguien se cree religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo. Esta semana me pasó, me sentí tan mal.
llamaron a robarme por WhatsApp. Y que entonces que yo les diera un código, me iban a clonar seguramente el WhatsApp. Y yo tuve una oportunidad de evangelizar. Y entonces yo simplemente me dio tanto mal genio. Yo estaba con Vanessa, ya estaba pues un poquito ocupada, pero me dio tanto mal genio que le dije, vaya a robar a su abuela, y le di una palabrota. Y después Vanessa llegó donde yo estaba y me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije una mala palabra, dije una palabrota, y me dijo, ¿cuál era la palabrota? Y le dije, y me dijo, ¿esa es tu mala palabra? Y yo le dije, sí, me siento muy mal. Y me dijo, pero, pues no es una mala palabra, no es tan palabrota. Y yo le dije, sí, pero realmente yo perdí una oportunidad de evangelizar, diciéndole tal vez a esa persona alguna otra cosa, y le dije una mala palabra. Yo como religioso no puedo decir malas palabras, porque si no me estaría engañando a sí mismo. Y lo dice Santiago. Si alguien se cree religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo. Esto es muy actual, esto es de la hora. A veces pensamos que la religión se mide no solo por la asistencia al tiempo, a veces creemos que la religión se mide por nuestra asistencia al templo, por los rezos, por las devociones, por las consagraciones. Yo les digo que sí, que todo esto es muy importante, claro que sí, pero Santiago nos recuerda que la verdadera religión también se nota en algo cotidiano como la manera de hablar. Y eso, ustedes ya lo saben, como la anécdota que el obispo nos contó, donde dice y habla de la lengua. Que así como la lengua puede construir, también puede destruir. Con una palabra podemos consolar, animar, corregir, con amor, levantar a alguien si está triste. Pero también con una palabra podemos herir, humillar, dividir, destruir, de cualquier forma a la persona, especialmente sembrando odio. Por eso, no se puede bendecir a Dios con los labios y al mismo tiempo usar esos mismos labios para destruir al hermano. La verdadera escucha de la palabra se nota cuando empezamos a hablar de esta manera, con más prudencia, con más caridad, con más verdad y con menos juicio. Muchas veces no sabemos cómo hablamos. Muchas veces no nos escuchamos. Tenemos tanto ruido en nuestras mentes y no nos escuchamos cómo estamos hablando. Muchas veces eso pasa. Y es que yo le dije, y es que yo lo sé, pero no nos escuchamos. No, padre, pero es que es mi verdad. ¿Quiere que le diga algo? La verdad es recíproca. La verdad es relativa. Y la verdad solo está en Jesús. Santiago resume la religión pura y verdadera en dos cositas, en dos actitudes. Cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades. ¿Ustedes saben por qué? Muchas veces tenemos que devolvernos al contexto de cuando fue escrito esto. Realmente, en el contexto judío, una viuda o un huérfano no tenía nada que ver. Porque la familia era el fundamento, o es el fundamento aún así, del judaísmo. Y los huérfanos y las viudas quedaban solas, que prácticamente era como ver hoy en día a un mendigo. Y se trataban de esa forma. Por eso el Evangelio y por eso Santiago dice, vayan y prediquen. Vayan y anuncien el Evangelio. Más adelante dice, llamen a los presbíteros. Y una de las virtudes o de las facultades que le dicen a los diáconos, y eso va para Sebastián, que va a ser próximamente ordenado diácono, es vayan y consuelen a las viudas. Pero pensamos que consolar a las viudas es cualquier otra cosa. Ese es el servicio del diácono. Y yo todavía me considero diácono. Ese es el servicio. Ir a consolar a los necesitados, a los huérfanos y a las viudas, en el contexto de ahora. También dice Santiago que debemos cuidarnos limpios de la corrupción del mundo. Entonces enseña dos cositas. Vayan y consolen a los huérfanos y a las viudas y consérvense limpios de la corrupción del mundo. En otras palabras, la fe auténtica tiene dos movimientos. Hacia los demás y hacia mi corazón propio. Hacia los demás, huérfanos y viudas. Hacia mí, cuidarme de la corrupción del mundo. Primero,
hacia los demás. El cristiano no puede ser diferente ante el sufrimiento. En la época de Santiago, ya me adelanté porque esto lo dije, los huérfanos y las viudas se representaban como personas más vulnerables. Las personas no tenían protección, las que fácilmente podían quedar olvidadas. Hoy también hay muchos huérfanos y viudas en un sentido amplio. Las personas solas, ancianos abandonados, jóvenes sin orientación, familias en crisis, enfermos, migrantes, personas que sufren en silencio, vecinos que necesitan ayuda, compañeros que nadie escucha. La fe cristiana no puede pasar de largo ante ellos. La religión, una religión, que no se convierte en misericordia, automáticamente queda vacía. Por eso ir a misa y no tener compasión sería una contradicción. Rezar y no abrir los ojos ante el dolor de los demás sería olvidar el corazón del Evangelio. Pero para Santiago también nos explica, nos dice que debemos conservarnos limpios de la corrupción del mundo. Esto significa odiar al mundo, pero no vivir aislados. Esto suena contradictorio, porque prácticamente tenemos que nadar en contra de la corriente. Pero significa que no debemos dejarnos arrastrar por aquello que nos daña el alma. ¿Qué es? La mentira, la soberbia, la indiferencia. La indiferencia. Muchos somos indiferentes. Somos egoístas. Y buscamos desordenadamente el poder. Y es que yo soy, y es que yo tengo, pero es que como yo soy, las cosas se hacen como yo digo. ¿Y por qué se hacen como usted dice y por qué no como Dios dice? Si usted es un hijo de Dios, usted no tiene que dejarse llevar por lo que usted dice, sino por lo que la religión dice. ¿Y qué nos dice Santiago hoy? Consuelen, hagan, tengan misericordia. Pero el mundo realmente, queridos amigos, y me duele decirlo, está lleno de indiferencia. Esa vieja, mírela cómo se vino vestida hoy a la parroquia, padre. Y es que pareciera que fuera como una cristiana. Déjela que se vista como quiera. Ay, pero mire eso como se pone esa mantilla y es que eso hace así, no sé qué. Déjela que se ponga la mantilla como quiera. Eso es indiferencia. Estamos tan llenos de indiferencia, estamos tan llenos de egoísmo que realmente estamos apegados a las cosas del mundo. ¿Usted está apegado a las cosas del mundo? No, padre. No. Le pasa como ayer que hice videollamada con mis papás y preciso quedó un foco de bombillo ahí atrás y entonces mi hermana le decía algo a mi hermana, a mi mamá y a todos me miraban y entonces decía, yo le dije, ¿qué les pasó? ¿Les gusta mi aureola? Claro, como quedó un bombillito ahí, entonces estaban molestándome y yo les decía, pero ustedes ¿por qué son así? Pero bueno, esto va a que nosotros no debemos dejarnos guiar de apariencias. Muchas veces yo me creo perfecto, muchas veces yo soy el que soy, es que mejor dicho, padre, yo como voy a la parroquia, yo soy tan perfecto, yo como rezo el rosario soy tan perfecto, pero si desnudamos el alma encontramos muchas diferencias, mucha soberbia, muchas mentiras y egoísmo. Es fácil, yo hacía con alguien una retroalimentación y yo le decía, amar a Dios sobre todas las cosas, esto lo dije en el rosario. ¿Usted ama a Dios sobre todas las cosas? Sí. Le dije, qué bueno, lo felicito. O sea, que lo tachamos. Táchalo, padre, porque yo amo sobre todo, lo taché. Yo le dije, listo, una pregunta, hombre. ¿Usted alguna vez le ha hecho más caso a las cosas esotéricas? Sí, padre, hay algunas cosas. ¿Usted alguna vez ha ido a que le lean la mano, brujería, hechicería, todas esas cosas? No, eso no me gusta. De pronto sí me gusta el horóscopo, padre. Ay, es que sí, horóscopo. Y yo como soy Sagitario, pero es que es bendito. Entonces yo le dije, entonces páseme el corrector. Vamos a quitarle la X a Mara sobre todas las cosas, le vamos a poner un chulo. Ay, ¿por qué, padre? Si Dios... Le dije, porque usted tiene a muchos dioses. ¿Qué hace creyendo en el horóscopo? ¿Qué hace creyendo en otras cosas? ¿Qué hace creyendo en adivinos y en vanidades? Si acaso usted no dice que ama sobre todas las cosas, me decía, pues tiene razón. Póngale el chulo grande porque de eso me voy a arrepentir. Y así es como tenemos que desnudar el alma. Ahora bien, por otra parte, el Evangelio de Juan nos va a otra dimensión. A la oración. Jesús dice a sus discípulos, pidan al Padre en su nombre.
Les habla de un tiempo nuevo, de una relación más cercana con Dios. Ya no se trata de ver a Dios como alguien lejano, sino de un Padre que escucha, que ama y que se deja encontrar. Jesús no nos presenta la oración como una fórmula no nos presenta la oración como una fórmula mágica para pedir en el nombre de Jesús. No significa terminar una oración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No significa eso. Significa que usted pueda esperar en todo lo que suceda en su vida, todo lo que usted quiera, pero en el nombre de Jesús, unidos a Él, en su corazón, en su confianza, con obediencia, con amor. Levanten la mano a todos los que están unidos con Dios. Levántelo. Yo levanto todas las dos manos, yo estoy muy unido a Dios. Bájela. Levante la mano todos los que están unidos al corazón de Dios. Bájenla. Les va a doler la mano porque hay varias. Levante la mano a los que confían en Dios. Lucho, levántela bien. Allá. Bájela. Levante la mano a los que obedecen a Dios. Y si usted ama a Dios, déjela levantada. Perfecto, ahora sí bájela. Muchas veces podemos confundir la oración con intentar convencer a Dios que haga nuestra voluntad. Ay, Dios mío, yo quiero que mi hijo se aleje de las tentaciones. Señor, por favor. Y ponemos de rodillas y hacemos muchas intenciones. Y yo quiero, Señor, que se haga tu voluntad. Pero, Señor, que mi hijo se aleje de las tentaciones, de los vicios. Y si la voluntad, yo les pregunto algo, y si la voluntad del Señor está en que su hijo se vuelva un drogadicto, que se vuelva un habitante de calle para que después se estrelle con el Señor y vuelva y se restaure, ¿usted no cree que eso es luchar contra la voluntad del Señor y poner por encima de la voluntad del Señor su voluntad? Ah, sí, tiene un poquito de razón. Muchas veces nosotros intentamos convencer a Dios de que haga nuestra voluntad. Pero la oración cristiana, la oración que nosotros hacemos va un poco más allá. Es entrar en relación con el Padre, con nuestro corazón, aprender a querer lo que Dios quiere, no que Dios quiera lo que nosotros queremos. Orar no es cambiar a Dios, muchas veces es dejar que Dios nos cambie a nosotros. Jesús dice que el Padre nos ama, es una frase fundamental, el Evangelio es amor. No oramos ante un Dios indiferente, no oramos ante un juez frío, no oramos ante alguien que necesita ser perfeccionado para escucharnos. Oramos ante un Padre que nos ama, que conoce nuestras necesidades y que quiere conducirnos a la vida eterna. En el Evangelio los discípulos le dicen a Jesús que ahora sí entienden. Pero nosotros sabemos que ellos todavía no entienden porque les falta mucho camino. Pronto vendrán ellos pronto vendrán a pasar por una pasión, por el miedo, por la dispersión, por la cruz. Cada apóstol tenía una cruz, por eso la imagen de María Auxiliadora muestra cómo cada apóstol y cómo cada discípulo moría. Ellos todavía no lo entendían porque necesitaban madurar su fe. Y muchas veces nosotros tenemos que madurar su fe. Entonces ahí vuelve la enseñanza de hoy. No basta con escuchar, no basta con decir que creemos, no basta con levantar la mano con que estoy unido al amor, al corazón y a todo lo que acaban de levantar. No basta solo con eso, no basta tampoco en solo pedir. Hay que confiar y que vivir de acuerdo con esa fe. La palabra de Dios hoy nos invita a que vivamos una vida con honestidad. Yo le invito a que usted se pregúntese usted mismo ahí. Pero usted responda, si no me responda a mí. ¿Yo soy oyente o también practico la palabra? ¿Mi manera de hablar refleja mi fe? ¿Mi oración está haciendo más humilde, más servicial, más paciente y más compasiva mi vida? ¿Estoy atento a las personas vulnerables que Dios pone cerca de mí? ¿Pido en el nombre de Jesús buscando solo mi comodidad o buscando vivir su voluntad? Estas preguntas no son para condenarnos, para sentirnos culpables. Estas preguntas son para despertarnos y saber que Dios no nos da su palabra para aplastarnos, sino para levantarnos. Nos muestra el camino porque Dios quiere que vivamos mejor, que amemos mejor y que oremos mejor. Por eso le voy a dar 3 ejemplos para que usted piense, 3 ejemplos para que usted piense, y con eso concluyo esta homilía. El primer ejemplo, la fe en la forma de hablar. La fe en la forma de hablar. ¿Usted cómo habla? No, el acento. No, padre, es que yo soy santanderiano, man. No, eso no. La forma de hablar. ¿Cómo usted habla con los demás? Usted de pronto los insulta, los maltrata, les dice. ¿Cómo usted habla con los demás? Imaginemos una familia donde todos van a misa.
pero en casa se gritan, se critican, se hieren constantemente. La palabra de hoy nos diría, la fe debe empezar también ahí. Tal vez el primer acto concreto con la conversión no sea hacer algo extraordinario, sino aprender a hablar con más respeto. Antes de responder con rabia, respire. Muchos nos da rabia. Esa me aplica a mí y por eso la puse ahí. Porque yo le respondí a ese señor, ¿sabe qué? ¿Por qué no va y roba a su abuela, viejo? Y bueno, ahí le dije una cosa ahí. Pues no fue tan grave, según Vanessa. Antes de responder con rabia, respire. Uy, el padre Manuel me saca una piedra. Padre, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Cierto? Es diferente. Respire. Antes de repetir un chisme, calle. ¿Qué días esa historia la leía en el Santísimo? Me encanta. Y si usted todavía le quedaron dudas, busque la historia, se llama El discípulo de Sócrates. Para que usted filtre 3 veces un chisme y saber si lo tiene que decir o no lo tiene que decir. ¿Listo? Si se lo olvida, puede repetirla en diferido para que se acuerde. Antes de juzgar a alguien, pregunte si esa persona, si esa palabra construye o destruye. Una anécdota que nos pasó con el padre hace unos días. El padre dijo, mijo, tenemos que hablar. Y yo, Entonces yo le dije, padre, está bien. Entonces empezamos a hablar, pero él todavía no hablaba, porque como hablo más yo, entonces yo le empecé a hablar. Padre, y que sí, que no sé qué. Le dije, padre, imagínate que quedas me pasó. ¿Y qué pasó, hombre? Él dice así, ¿qué pasó, hombre? No, más duro. ¿Qué pasó, hombre? Así dice, sí. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Y entonces yo le dije, no, padre, imagínate que en estos días me pasó esto y eso. Dijo, pues de eso le quería hablar. Pero creo que iba a juzgar mal. Gracias a que usted me cuenta la otra cara de la versión, ya no le voy a decir nada. Entonces yo le dije, padre, ¿pero qué era? Me dijo, yo le iba a decir esto y esto y esto y esto, pero muchas veces es mejor escuchar la otra versión. Yo le dije, gracias. Gracias, hombre. Y ahí ya quedamos en afinidad. Miren, antes de usted ver si tiene que juzgar o no tiene que juzgar, mire a ver si esa palabra destruye o construye. Una práctica sencilla para esta semana podría ser esta. Cada noche revise la frase que usted dijo mal. ¿Será que esa palabra me acercó o me alejó de Dios? Yo creo que me alejo. Bueno, revísela y empiece a borrarla, ¿listo? El segundo ejemplo. La fe en la ayuda al vulnerable, al necesitado. Santiago habla de cuidar a los huérfanos, a las viudas. Y hoy eso puede significar mirar alrededor, mirar a quien está verdaderamente necesitado para que usted le lleve la presencia de Dios. Puede ser un mayor adulto, puede ser un compañero de estudio que está pasando por un mal momento, puede ser una persona enferma, alguien que necesite ser escuchado, una familia con dificultades. A veces con pensamientos que ayudar a alguien exige grandes recursos, decimos nosotros, es que voy a ayudar a alguien pero no tengo plata. No, muchas veces no necesitamos plata, sino muchas veces esa ayuda viene con una llamada, con una visita, con un mercado compartido, con una orientación, con una palabra de ánimo, que usted pueda acompañar a alguien. Que usted inclusive le pregunte ¿cómo estás? La fe ahí se vuelve real, ahí la fe se vuelve práctica. Y el tercer ejemplo es la oración que se convierte en una decisión. Una persona puede pedirle paz a Dios, pero puede seguir alimentando conflictos. Puede pedirle a Dios trabajo, pero puede no estar preparado para ser responsable en su trabajo. Puede pedirle a Dios que sane una relación, pero no dar el primer paso para pedir perdón. Puede pedir en el nombre de Jesús lo que quiera, pero tal vez usted no esté preparado. Si oro con paciencia, debo practicar la paciencia. Si oro por perdón, debo abrirme a perdonar. Si oro por luz, debo estar dispuesto a dejar la oscuridad. La oración verdadera no termina cuando decimos amén. Muchas veces ahí comienza cuando salimos a vivir lo que hemos pedido. Pues queridos hermanos, hoy Santiago nos recuerda que la palabra de Dios debe hacerse viva. Jesús nos recuerda que podemos acudir al Padre con confianza. Unidas estas lecturas nos enseñan que la vida cristiana no es apariencia, sino una relación profunda con Dios y compromiso concreto en los demás. Que no seamos cristianos de solo oído, sino de corazón y de obras. Que nuestra oración no sea una lista de peticiones, sino una escuela de confianza para ser feliz. Hay una canción de Don Bosco que se llama Don Bosco va, que es hermosísima, a mí me encanta,
Y anoche la escuchaba cuando estaba preparando la homilía. Dice, casa de los sin hogar, padre de los sin fe, patio para jugar, escuela para aprender a ser feliz, a ser feliz. Escuela para aprender a ser feliz. Usted necesita ser feliz. Usted necesita dejar todas esas cosas del mundo. Así que yo le invito que su fe, que nuestra fe, se note en su lengua, en esa lengua que usted usa, en la misericordia que practica y en las decisiones que toma. Pidamos hoy al Señor la gracia de escuchar su palabra con humildad, de pedir al Padre con confianza y de vivir un día como verdaderos discípulos en Jesús. Feliz día a todas las mamitas, a todas aquellas quienes quieren, buscan hacer mamás, a quienes quieren, tienen ese deseo, a quienes tuvieron el deseo y nunca se dio, a todas esas mamitas, feliz día. Que hoy sea estas palabras enseñándoles a ustedes a ser más feliz. Gracias a usted por ser mamá, gracias a usted por ser modelo de virtudes cristianas. Muchas veces yo hablo de la Virgen y de las virtudes cristianas. Hoy a las mamás no les voy a hablar de la Virgen y de las virtudes cristianas. Le voy a hablar de una mamá perfecta, que a pesar de ser perfecta, dicen, y es una santa, dicen que estuvo unos días en el purgatorio. ¿Cuántos días? No se sabe. Es mamá Margarita. Esa mamá, que era la mamá de Don Bosco, perfecta. Ayudaba a sus hijos, combatía las diferencias de sus hijos, les ayudaba a sus hijos, le ayudó en el ministerio de Don Bosco, sacerdote muy santo, y muchas veces tenía diferencias con ella misma. Imagínense, si los santos tienen diferencias, ¿por qué nosotros no? Una de las diferencias de mamá Margarita es que ella no era paciente con los muchachos del oratorio, porque ella arreglaba su jardín y venían los muchachos del oratorio como una tromba, ¡prá!, pisaban y dañaban las flores. Eso molestaba mucho a mamá Margarita. Dejaba las sábanas colgadas, las sotanas y las camisas de su hijo San Juan Bosco, y de pronto llegaba el que estaba sucio y se secaba con las cestos. Eso, ¿cómo no indignaba a mamá Margarita? Y dicen que por eso, por la falta de paciencia con los jóvenes del oratorio, estuvo un par de días en el purgatorio. Pero después del purgatorio, pues usted va para arriba, a menos que se haya condenado. Si se condena, directamente va para abajo. Entonces, mamás, feliz día, que Dios las bendiga. Imiten el modelo de la vida cristiana de mamá Margarita, no en lo del purgatorio, porque si no después todas las mamás después de uno, ¡hala, doña Orfa, usted qué hace en el purgatorio! ¡Ay, no sé! Y yo eso es por no tenerle paciencia al padre Freddy. ¡Hala, Yamil, y usted qué hace en el purgatorio! No, es que el padre Manuel me saca unas piedras y Vanessa así en el cielo. Les dije, ténganle paciencia al padre serio, pero claro, no, es un ejemplo, estoy molestando. Tengan obviamente paciencia, tengan obviamente misericordia como los santos. Y hoy les dejo ese santo. Mamás, hagan el ejemplo. Escriban ahí en YouTube ahora, vida de mamá Margarita. A ver qué pueden aprender ahí y que esta homilía haga obra y sentido en todas sus necesidades en la Santa Misa. Sagrado Corazón de Jesús.